Medidas de tendencia central. Para empezar tenemos los datos brutos, que son valores cuantitativos o cualitativos mediante los cuales se miden las características de los objetos, sucesos o fenómenos a estudiar antes de ser organizados y analizados. Tenemos lo que es el primer valor, que es la media aritmética, también conocida como el promedio, que es la sumatoria de los resultados entre el número de resultados. Esta puede ser de la muestra o la población. Luego tenemos la media aritmética, que para una tabla de frecuencias, que se calcula a partir de algunos de los componentes de la misma. Esta es nuestra fórmula para la media aritmética y más tarde se va a explicar. Después tenemos los promedios de posición. Aparte de la media aritmética, hay otros valores que nos representan la distribución. Estos se los conoce promedios de posición, y pues las siguientes condiciones sería que tiene que estar de menor a mayor, hay que determinar el lugar o la posición de la distribución donde cae el promedio, la media, y estos valores no van a estar afectados por los valores extremos, y se le conoce como mediana y moda. La mediana es la distribución de datos, que es la medida de tendencia central que divide los datos en dos partes iguales, dejando por encima y por debajo de ella igual cantidad de observaciones. Para calcularla, pues sería esta la siguiente fórmula, también se va a explicar más adelante. Y estos son los datos. Luego tenemos la moda, que es el valor que más se repite. En este caso, pues esta sería la fórmula para calcularla en una tabla de frecuencias y también se va a explicar más adelante. Las medidas estadísticas o parámetros estadísticos son valores representativos de una colección de datos y que resumen en unos pocos valores la información total de datos. La medida de tendencia central, pues, son medidas estadísticas que pretenden asumir en un solo valor a un conjunto de valores. También son la media, la mediana y la moda. La variabilidad es una medida de la dispersión de los datos en una distribución, sea esta teórica o de una muestra. Las medidas de variabilidad son la varianza, la desviación estándar, cuartiles o deciles y rango. Pero pues esto se va a explicar más adelante. Ahora vamos a empezar con el primer ejemplo. Esto va a ser los resultados del examen de matemáticas de un salón de 30 alumnos. Allá se hizo nuestra tabla de frecuencias, el intervalo, el promedio, el punto medio, la frecuencia y la frecuencia por punto medio, y luego se hace la sumatoria. Para nuestra media aritmética, el promedio pues se calcula muy sencillo, es la sumatoria de la frecuencia media por el promedio, ya tenemos aquí, y se va a dividir entre el número de datos, que sería de 30, lo que nos da de 6.9. Nuestro promedio es de 6.9. Ahora vamos a la mediana, que es el valor que se encuentra exactamente a la mitad de todos nuestros datos. Esta sería la fórmula. Para calcularlo se va a necesitar lo mismo, nomás que ahora la frecuencia acumulada. Primero vamos a sacar n entre 2, que es muy sencillo. Se calcula el dato entre 2, lo que nos da de 15. Ahora vamos a buscar en frecuencias acumuladas dónde cae el 15. No es aquí, 3, 13, casi, pero no, 22. Se pasa, pero aquí entra nuestro valor. Entonces, el intervalo es de 7 y 8. Vamos a poner aquí 7 y 8. Ahora, el valor límite inferior sería de 6.5 porque está antes de nuestro valor menor, que es de 7. Ahora, la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada va a ser el valor que corresponde antes a lo que nos encuentra en nuestro intervalo. Recordamos que nuestro intervalo de frecuencia acumulada fue 22, el que está antes es 13, entonces aquí es 13. Y luego la frecuencia mediana, pues es el valor de donde, la frecuencia sencilla donde está nuestra clase de intervalo, que sería el 9. Y luego el tamaño del intervalo, pues es de 1, porque es la diferencia entre 7 y 8. Entonces comenzamos a hacer nuestra fórmula. N entre 2 menos lo que sería la frecuencia acumulada, que nos da 2. Después, este resultado se va a dividir entre la frecuencia de la mediana, es decir, 9. Luego, se va a tomar este valor y se va a multiplicar por el intervalo, es decir, de 1. Y luego se va a tomar el límite inferior más nuestro resultado, lo que nos da de 6.72. Entonces, la mediana es de 6.72. Ahora pasemos a la moda, que es el valor que más se repite. Para sacarlos, nomás necesitaríamos el intervalo y la frecuencia. Primero hay que buscar dónde sale nuestra frecuencia, es decir, de 10, que nuestro límite inferior pues sería de 5, es decir, 4.5, porque es el límite inferior. Ahora, delta 1 vamos a recordar que es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior. Entonces recordemos que nuestro valor que más se repite está entre el 5 y el 6, entonces es el 10. Entonces vamos a colocar el número 10 menos el valor que esté antes, es decir, de 2.
Ahora vamos a tomar nuestro valor, igual nuestra frecuencia de la clase modal, y se va a restar el valor que esté después, esto para sacar delta 2, lo que nos da 1. Entonces el tamaño del intervalo recordemos que es de 1. Entonces sencillo, vamos a ver, delta 1 más delta 2, lo que nos da 9. Ahora, delta 1 entre el resultado anterior, lo que nos da 0.88. Y luego tenemos el resultado anterior por el tamaño de la frecuencia, que el tamaño del intervalo, perdón, lo que es 1. Y luego el resultado va a ser nuestro resultado anterior más el límite inferior, que fue de 4.5, que nos da 5.38. El valor que más se repite va a ser 5.38. Esta es nuestra moda. Ahora vamos a pasar al problema más difícil, que pues aquí ya tenemos todo, nuestra tabla de frecuencias, intervalos, puntuaciones medias, las frecuencias, la frecuencia por la puntuación media, la sumatoria y nuestra frecuencia acumulada. Entonces recordemos, para sacar el promedio era muy fácil. Se sacaba la sumatoria de la frecuencia media por, se sumaba la frecuencia por la puntuación media, la sumatoria, y se va a dividir entre nuestro número de datos, que es n, lo que nos da 9.64. Nuestro promedio es de 9.64. Ahora vamos a pasar a nuestra mediana. Recordemos, primero necesitamos sacar n entre 2. Entonces, n, que es nuestro número de datos, entre 2, lo que nos da 35. Ahora vamos a buscar 35 en nuestras frecuencias acumuladas. 2, 3, 7, 16, 24. Falta 41. Se pasa, pero aquí es donde está nuestro valor, que sería entre el 90 y el 94. Esta es nuestra clase mediana. 94, perdón. Ahora el límite inferior, pues que fue de 89.5 porque está antes de nuestro límite inferior. Y luego la frecuencia acumulada anterior a donde está nuestro valor. Recordemos que nuestro valor fue de 41 porque está aquí el intervalo, entonces el que está antes es el 24. Se pone el 24. Y luego la frecuencia de la mediana es el valor donde, es la frecuencia sencilla donde está nuestro intervalo. Recordemos, 90-94, la frecuencia sencilla es de 17. Ahora vamos a pasar al tamaño del intervalo. 90 entre menos 94 nos da 5. Esta es la diferencia, perdón. Ahora vamos a empezar con nuestra fórmula. Sencillo. N entre 2 menos la frecuencia, lo que nos da 11. Y luego el siguiente es el resultado dividido entre la frecuencia de la mediana, que fue 17. Y luego este resultado va a estar multiplicado por el tamaño del intervalo. Y luego este resultado lo vamos a sumar a nuestro límite inferior, que fue 89.5. Es decir, que nuestra mediana es de 92.73. Ahora vamos a buscar la moda. Aquí ya les copié los valores para no tenernos que ir hasta allá. Para aquí solo vamos a necesitar el intervalo, la puntuación media y la frecuencia. Ahora, vamos a ver dónde es donde tenemos más frecuencia. Es aquí, en el número 17. Ahora, que corresponde a la frecuencia de 90-94. Recordemos que primero tenemos que sacar el límite inferior. Entonces, nuestro valor modal fue aquí. Entonces, 90-94, el límite inferior es de 89.5, pues está antes del límite inferior, que es de 90. Y luego tenemos delta 1, que pues recordamos, para sacar delta es el número de frecuencia. Este es el número de frecuencia menos el valor que esté antes, es decir, 8. Esto para sacar delta 1. Ahora, para sacar delta 2 es igual la frecuencia, el número de frecuencia, menos el valor que esté después, lo que nos da 12. Ahora, el intervalo es el tamaño del intervalo, que pues recordemos de 90 a 94 hay 5 valores, entonces es el tamaño de nuestro intervalo. Entonces, ahora para sacar delta, para sacar la moda es muy sencillo. Primero necesitamos sacar delta 1 más delta 2. Ya tenemos los resultados, delta 1 más delta 2, lo que nos da, permítanme, delta 1 más delta 2, lo que nos da 21. Y luego vamos a sacar lo que sería delta 1 entre nuestro resultado, lo que nos da 21.
lo que nos da, perdón, 0.42. Luego tenemos el resultado multiplicado por el tamaño del intervalo, que es de 5, y luego vamos a tener lo que es la límite inferior sumado a nuestro resultado. Entonces, nuestra moda es de 91.64. Y estos fueron los ejemplos para poder sacar media, mediana y moda, que son los valores de tendencia central más importantes. 3. En este capítulo se va a hablar sobre las medidas de variabilidad. Tenemos entendido que variabilidad o dispersión son todas aquellas medidas que nos sirven para describir las observaciones que se dan entre los puntajes y así poder analizar las condiciones de variación que se dan entre los puntajes de la muestra y las medidas de tendencia central. La primera medida de variabilidad que se vería sería la fluctuación. Esta es la medida más sencilla, puesto que es únicamente la diferencia entre la puntuación mayor de la distribución con la puntuación menor, y se le suma un 1, que es el corrector por continuidad. Ok, en este caso nuestra amplitud sería la siguiente. A es igual a nuestro dato mayor menos nuestro dato menor más 1. Nuestra amplitud sería de 75. Dentro de las medidas de variabilidad que maneja el libro tenemos las siguientes. Primero tenemos el percentil. Este es una de las medidas con gran importancia dentro de la psicometría y el diseño de normas. Este es un puntaje de una distribución que deja por debajo de un cierto porcentaje de los casos de dicha distribución. Por lo tanto, es un estadístico o una medida de posición. Para el ejemplo, vamos a utilizar un percentil de 60. Primero tenemos que identificar cuál es el porcentaje de este percentil en nuestro conjunto de datos. Multiplicaremos 0.60, que es nuestro percentil, por la cantidad de datos que tenemos, que es 110. Luego, tenemos que buscar el igual o el mayor más cercano dentro de nuestra frecuencia acumulada. En este caso sería 69. Este sería el rango de intervalos que vamos a utilizar. Tenemos que identificar el límite inferior real del intervalo, que sería 111.5. Luego la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior hacia el percentil sería 51. Nuestra frecuencia simple del intervalo donde cayó el percentil, en este caso es 18, y nuestro tamaño de intervalo, perdón, que es 7. Ahora sustituimos esto en esta forma y nos quedaría de la siguiente manera. Límite inferior más 66 menos la frecuencia acumulada. Todo esto lo vamos a dividir entre 18 y lo vamos a multiplicar por nuestro intervalo, tamaño de intervalo. Si nos quedaría otra forma más sencilla, es la fórmula que nos propone Excel. Para esto utilizaremos la matriz de datos que tenemos por acá. Seleccionamos todos nuestros datos, separamos y mencionamos el percentil que queremos encontrar. 0.60 y aquí está nuestro resultado. Cabe destacar que los percentiles también pueden ser identificados con otras denominaciones, como decir que es el 10% y cuartil, que es el 25%. Ahora vamos con la desviación media. La desviación media es el promedio de las desviaciones absolutas que hay alrededor de la media. Primero, tenemos que identificar cuál es nuestra desviación. Para esto, vamos a realizar una resta entre los puntos medios de cada intervalo menos nuestra medida aritmética que está por acá. La desviación es importante mencionar que es la diferencia que habrá entre nuestro puntaje y la medida aritmética. Ok, entonces así nos quedaría. Para que no se nos mueva, vamos a realizar una matriz de datos. Seleccionando esta columna, presionamos F2 y luego, para que nos arroje los resultados, vamos a presionar al mismo tiempo Control, Shift, Enter. Y ahí están nuestros resultados. No importa que nos haya quedado con signo negativo o positivo. ¿Okay? Luego vamos a multiplicar la frecuencia simple por las desviaciones de cada intervalo. Entonces es frecuencia simple por las desviaciones de por acá. Y nos quedaría así. Okay. Solo para comprobar que sí se multiplicó bien, ahí está. Ahora tendríamos que, ahora sí, abrimos la suma. Seleccionamos todo esto
y lo cerramos. Listo. Ahora nuestra n, que es nuestro número de datos, que es igual a 110. Entonces, nuestra desviación media será esto dividido entre 110. Ahí está. Ahora, para obtener nuestra varianza o desviación estándar, bueno, primero hay que saber que nuestra desviación estándar está afectada por todos los valores de la distribución y esta mide la dispersión que hay entre los puntajes. Ok, para esto habrá que sacar esta columna que es frecuencia por punto medio al cuadrado. Entonces lo haremos de la siguiente manera. Frecuencia simple por el punto medio, pero este punto medio lo queremos elevado al cuadrado. Ahí está. Y lo bajamos, lo recorremos. Ok, ahí lo tenemos. Ahora lo que hay que hacer es la suma de estos datos que acabamos de obtener, que sería algo así. Ok, ahora tenemos que sacar el cuadrado de nuestra media aritmética. Lo voy a poner paréntesis. Ahí está. Y nuestra n, que es, como ya sabemos, 110. Entonces el resultado sería el siguiente. Abrimos paréntesis. Nuestra frecuencia por punto medio al cuadrado entre nuestra n. Cerramos. Todo esto lo vamos a restar nuestra media aritmética al cuadrado. Nos quedaría así. Para la desviación estándar, lo único que hacemos es obtener la raíz de nuestra varianza. Entonces abrimos raíz, seleccionamos la varianza y ya quedó. Para nuestra asimetría, como ya tenemos los datos por acá, lo único que vamos a hacer es reemplazar. Como sabemos, la asimetría es la ausencia que hay de un equilibrio. En este caso, vamos a conocer cuál es el desequilibrio que hay entre nuestros datos. Es importante destacar que por lo regular aspiramos a que haya bajos niveles de asimetría, o sea que no estén tan desequilibrados. Pero bueno, vamos a hacer nuestra fórmula. Entonces, asimetría, nuestro coeficiente de asimetría sería nuestra media aritmética menos nuestra moda, que está por acá. Bueno, colocamos paréntesis y todo esto lo vamos a dividir entre nuestra desviación estándar que está acá. Y esa sería nuestra asimetría. La asimetría tiene tres formas distintas en su representación gráfica. Tenemos la asimetría negativa, que es cuando por debajo de la media se encuentran los puntajes más extremos. Y la media aritmética se recorre hacia esta dirección, hacia la izquierda. Luego tenemos cuando está recorrida la colita hacia la derecha, que está más alargada hacia la derecha. Eso significa que tenemos una simetría positiva. Entonces, los puntajes más extremos están por encima de la media. Y luego tenemos una curva simétrica, que es cuando los puntajes están equilibrados y las medidas de la tendencia central tienden a ser más o menos iguales. Ok. Como les dije ahorita, es importante que nuestra asimetría, el puntaje que nos aparezca, sea pues bajo. Entonces, entre más se acerque al cero, pues quiere decir que nuestros límites son más aceptables porque hay menor sesgo. Luego, vamos a continuar con la kurtosis. La kurtosis es el grado de apuntalamiento que vamos a tener, o sea, el alargamiento vertical que tendremos en nuestra representación gráfica. Y pues tiene una distribución y esta se reflejará en la claridad de los gráficos que vamos a representar. Entonces, para la kurtosis utilizaremos la fórmula que nos propone Excel. Y para esto, igual utilizaremos la matriz de datos que ya tenemos por acá. Lo que hacemos es seleccionarlo y ya quedó.
esta sería nuestra kurtosis. Dentro de la kurtosis vamos a tener 3 tipos de representaciones gráficas. Cuando el apuntalamiento es un poco bajo, se le llamará platicúrtica. Cuando el apuntalamiento está muy marcado, o sea que está muy alta, la curva será leptocúrtica. Y cuando el apuntalamiento está como medio, está mesurado, se le conoce como mesocúrtica. Y que bueno, esta es la que mejor nos aproxima al modelo de la curva normal, o sea, lo que se esperaría. Ok, para este segundo ejercicio vamos a hacer lo mismo, nada más nos serviría como repaso, por eso lo seguimos un poquito más rápido. Entonces, empecemos por sacar la amplitud. Recordemos que la amplitud es el dato mayor de nuestra muestra menos el dato menor más el 1, que es el corrector de continuidad. Entonces, nuestra amplitud sería 71. El percentil, como lo estábamos viendo anteriormente, vamos a usar la misma fórmula. Lo único que, pues como ya lo estuvimos viendo con anterioridad, nada más recordemos que lo podemos sacar de una manera más rápida en Excel con esta fórmula que es percentil.exc. En este caso vamos a utilizar el percentil número 30. Al usar esta fórmula seleccionamos nuestra matriz, que son todos nuestros datos, coma 0.30, que es el percentil que queremos, enter, y nuestro percentil es de 21. Por ende, nuestro percentil debería de estar ubicado en esta clase de aquí, que es donde se ubica nuestra frecuencia acumulada. Si continuamos, haremos la desviación media, que recordemos que nuestra desviación media la vamos a sacar con esta de aquí, que significa el punto medio, que en este caso es 16, menos nuestra media, que es 32.17 de cada clase. Ya que lo tenemos, nada más arrastramos para completar. Después, esto lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Entonces sería este dato de aquí por nuestra frecuencia simple. Y ya nada más sería arrastrarlo. Y necesitamos la sumatoria de estos datos, que serían esta cantidad. Para así después sacar la desviación media utilizando este dato de aquí, que son los 1059,49, entre el número de datos que tenemos, que es 75, 14.12 sería nuestra desviación media. Nos pasamos a lo que viene siendo la desviación estándar, donde vamos a utilizar ahora nuestros puntos medios elevados al cuadrado. Entonces sería el 16 elevado al cuadrado. Ahí está. Son los 256. Arrastramos para poder completarlo. Después sería este dato multiplicarlo por la frecuencia, que es este dato, por la frecuencia simple, que es el 13. Igual arrastramos para poder completarlo. Y sería la sumatoria de, ya que tenemos esta columna de aquí, nada más sería hacer la sumatoria. Esto lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tenemos, unos 75. Para después poder elevar la media al cuadrado, que aquí ya lo hicimos, que es de 10.035.23. Entonces, este resultado de aquí se lo vamos a restar a esta media al cuadrado y nos va a dar este resultado. Para después poder sacar la raíz y así poder obtener nuestra desviación estándar, que es 16.27. Entonces, ahorita podemos sacar la desviación estándar de una manera más sencilla con una fórmula en Excel, donde tomamos todos nuestros datos en bruto con la función desbest.m, enter, y nos quedaría 16.33. Recordemos que pues los decimales varían un poquito, por eso no queda exactamente igual. La varianza se va a sacar de la misma manera, desviación estándar, pero es únicamente sin la elevación al cuadrado. Entonces, digamos que es esta elevado al cuadrado, perdón, sin la raíz cuadrada. Entonces, nada más sería este resultado, elevarlo al cuadrado una vez más, y con eso obtenemos la varianza. Esta sería nuestra varianza. Para sacar nuestra simetría, también es de una manera muy sencilla. Con esto vamos a utilizar una fórmula, la fórmula que estuvimos viendo anteriormente, que sería lo que viene siendo la media, menos la moda, que en este caso es el 19.75, entre
la desviación estándar. Y esa sería nuestra simetría de 0.76. Para sacar la kurtosis también es una manera muy sencilla. Tendríamos que sacar primero la desviación intercuartil, que recordemos que es el cuartil 3 menos el cuartil 1 entre 2. Tomando en cuenta que el cuartil 3 es el percentil 75. Entonces vamos a hacer lo mismo que ahorita para poder sacar el percentil. Vamos a usar la misma fórmula. Seleccionamos nuestros datos, coma 0.75. Y el cuartil 1, perdón, que sería el percentil 25. Entonces hacemos lo mismo, coma, sería percentil, seleccionamos los datos, coma, 0.25. Y ese sería nuestro cuartil 1. Entonces sería este menos este entre 2. Y ese sería nuestra desviación intercuartil, para después poder sacar el percentil 90, que sería igual percentil como 90 y nuestro percentil 10 igual percentil coma 0.10, para después poder restar este menos este y al final la kurtosis, que sería la Q entre nuestro percentil 90 menos nuestro percentil 10, nuestra kurtosis sería de 0.1886. Y con esto terminaríamos lo que vienen siendo los ejercicios del número 2. Bueno, nosotros les vamos a hablar acerca de los modelos poblacionales probabilísticos, que corresponde al capítulo 7. Bueno, ¿qué es una distribución normal? Es una curva perfecta en forma de campana. Tiene las siguientes propiedades. Es una distribución teórica de los datos de una población. Como ya lo mencioné, tiene forma de campana. Es asintótica. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva nunca se unen con el eje X. Tiene como parámetros media y desviación estándar. Eso significa que el área bajo la curva está definida por la media y un valor determinado por la desviación estándar. El valor de la desviación de la media, es de 0, mientras que el del valor de la desviación estándar es de 1. Esta está definida totalmente a partir de la media, por 3 desviaciones a la derecha por encima de la media y 3 desviaciones a la izquierda por debajo de la media, lo que significa que la totalidad de los casos de la muestra están definidos dentro de este intervalo. Otra característica de la distribución normal es su perfecta simetría. La media aritmética es igual a la mediana y es igual a la moda. Como lo podemos ver en esta imagen. Nos podemos dar cuenta que tiene forma de campana y que las distribuciones son iguales. 3 desviaciones a la derecha, 3 desviaciones a la izquierda. Bueno, hablamos de área de probabilidad cuando depende de cuántas desviaciones se encuentre nuestro sujeto. Una desviación es la medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Quiere decir que qué tan dispersos están nuestros datos. Y nuestra distribución binominal es útil en aquellos casos en los cuales la variable de estudio es discreta en el sentido de que puede asumir únicamente 2 valores. Bueno, yo les voy a hablar acerca de cómo sacar nuestra distribución binominal. La formulita que tenemos aquí es para sacar esto. En este caso, el Excel ya no lo arroja fácil. Entonces, yo les voy a enseñar cómo sacarla con el Excel. Bueno, nuestro primer planteamiento nos dice aquí que se ha presentado un examen de cierto o falso.
con 10 preguntas. Nos está pidiendo que determinemos la probabilidad de sacar 0 o de sacar 4. Lo primero que nos dice aquí es que pongamos nuestro número de ensayos. En este caso son 10 preguntas, que es nuestro total. Después nos dice cuál es la probabilidad del éxito. Como el examen es de cierto o falso, son dos opciones, nuestra probabilidad del éxito es del 0.5, del 50%. Después de aquí nos dice que cuál es nuestro número de éxitos en un ensayo. Lo primero que nos está pidiendo aquí es del número 0, entonces le vamos a poner aquí 0. Después nos está diciendo que saquemos la probabilidad de tener X éxitos en 9 ensayos. Entonces, para sacar esto en Excel y que nos lo haga automáticamente, va a ser la siguiente fórmula. Vamos a poner igual. Después vamos a poner this y vamos a seleccionar esta opción. Se nos va a abrir un paréntesis y la misma fórmula nos dice aquí que vayamos poniendo exactamente. Lo primero que nos pide son los números de éxitos en un ensayo. Aquí lo tenemos, es 0, que es lo primero que nos está pidiendo que saquemos. Después le vamos a poner coma. Después dice que pongamos nuestro número de ensayos, que son 10, coma. Nos dice que cuál es nuestra probabilidad del éxito, que aquí lo tenemos. Después nos está diciendo si queremos que nuestra distribución se acumule o no. En este caso no nos está pidiendo distribución acumulativa, sino normal, binominal. Entonces le vamos a poner falso. Cerramos paréntesis y ponemos enter. Aquí no lo saca automáticamente. Esta es nuestra probabilidad de tener 0 en 10 preguntas. Esta sería nuestra probabilidad. Después automáticamente esto no lo va a ir haciendo. En este caso ya nos está pidiendo 4. Entonces nomás es cuestión de poner aquí 4 y nos arroja que es esta probabilidad. Bueno, aquí nos está diciendo que la probabilidad de que un niño tenga TDA es del 0.20. Aquí ya nos está diciendo cuál es la probabilidad del éxito. Entonces nos dice que se seleccionan 7 niños. Nos pide que determinemos la probabilidad de en estos niños cuánto es probable que tengan TDA y en estos también. Bueno, aquí lo único que hay que hacer es cambiarle. Número de ensayos, pues son 7 ensayos, que son los 7 niños que tenemos aquí, es nuestro total de la muestra. Nuestra probabilidad del éxito, como ya les mencionaba, aquí ya no lo está arrojando, que es 0.20. Y luego nos pide aquí, primero, el número de éxitos en un ensayo. En este caso, lo primero que nos pide es de 4 niños. Entonces, le ponemos aquí y automáticamente el Excel ya nos arroja la fórmula. Luego aquí nos está pidiendo de 2 niños. Nomás le cambiamos aquí e igual también automáticamente el Excel ya nos está arrojando. Y esa es la probabilidad de que en 2 niños puedan tener TDA. Bueno, a continuación les voy a enseñar cómo sacar nuestra probabilidad. Aquí tenemos los siguientes datos. Lo primero que hay que hacer es sacar nuestra media y luego nuestra desviación estándar. En este caso, en los videos anteriores ya vimos cómo sacar nuestra media y cómo sacar nuestra desviación estándar. Ya teniendo estos datos, lo primero que nos está pidiendo es sacar nuestra probabilidad por encima de 103. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestra z. Y aquí tenemos nuestra fórmula, que es igual a x menos la media entre nuestra desviación estándar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es poner igual, entre paréntesis, es muy importante poner paréntesis, menos la x va a ser el número que nos está pidiendo. En este caso, es 103, menos nuestra media, que es 114.5, cerramos paréntesis, entre nuestra desviación estándar. Le damos Enter y este es nuestro resultado de la Z. En el libro viene un apartado que dice apéndice 1, que viene a mero al último del libro.
Entonces, nos vamos a ese apéndice, que aquí lo podemos ver, y buscamos, como nuestra Z nos salió 0.71, buscamos nuestro número 7 y nuestro número 1. Entonces, como lo podemos ver aquí. Entonces, el número que coincide en esos dos números es el punto 2611. Entonces, aquí, esta vendría siendo nuestra puntuación Z. Ya teniendo este resultado que tenemos aquí, en el libro vienen varias opciones y nos viene muy detalladamente las instrucciones que tenemos que seguir. En este caso, nos está pidiendo que nuestra probabilidad por encima del 103. Entonces, vendría siendo encima de nuestra X y nuestra Z nos salió negativa. Entonces, nos vamos ahí donde dije en el libro y aquí viene esa opción. Dice, si Z es negativa y se solicita área por encima de X, entonces esta vendría siendo nuestra formulita, que es, nos vamos al Excel, que vendría siendo igual a 0.5 más este numerito que tenemos aquí. Y esta es nuestra probabilidad de sacar por encima de 103. Nos vamos al 112 y hacemos lo mismo. Hacemos la misma fórmula, que es igual a nuestra X, que en este caso ahora es 112, menos la media entre nuestra desviación estándar. Ahora nos arrojó menos 0.15. Entonces hacemos lo mismo, nos vamos al apéndice 1, buscamos el 1 y buscamos el 5. En este caso, este vendría siendo nuestra puntuación Z, que es 0.0596. Ya teniendo este resultado que tenemos aquí, vamos a hacer lo mismo, nos vamos al libro, nos está pidiendo por debajo de nuestra X y nos salió negativa, nos vamos al libro, y aquí está. Si la Z salió negativa y se solicita el área por debajo de X, entonces es una resta. Entonces nos vamos aquí, hacemos una resta que es 0.5 como lo indicó en el libro, menos este número que tenemos aquí, y esta vendría siendo nuestra probabilidad de obtener los números por debajo de 112. Bueno, primero vamos a comenzar con el modelo poblacional o probabilístico, que es una expresión matemática deducida de un conjunto de supuestos, con el propósito de estudiar los resultados de un experimento aleatorio, pronosticar los resultados futuros del experimento de investigación cuando se realizan un número repetido de veces. En algunos modelos se utilizan para aproximar un gran conjunto de distribuciones de datos obtenidos de grandes poblaciones por las cuales no se puede hacer a todos los sujetos y las cuales se representan por subconjuntos menores denominados muestras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, dentro de estos dos ejemplos, vamos a aprender a sacar las muestras aleatorias en Excel. El primer paso es ordenar todos nuestros datos, tenerlos listos y en el otro renglón de enseguida tener un espacio para la selección aleatoria. Entonces lo que se va a hacer es que se va a seleccionar la primera casilla, escribir un igual y luego damos aleatorio, la función aleatoria, y damos enter. Corremos la fórmula en todos los datos siguientes. Justo después de eso damos control, copy, en la selección de todos los datos de la parte de selección aleatoria, clic derecha y vamos a pegado especial. Y luego damos clic en valores. Ya cuando lo tengamos listo, agregamos un filtro en la parte que dice selección aleatoria.
Ahora podemos nosotros decidir que sea ascendente, descendente o como sea que queramos que se muestren nuestros datos. Entonces seleccionamos los primeros datos o el número de datos que sea necesario. En este caso vamos a seleccionar 6 datos. Ahora hacemos lo mismo dentro de la parte del segundo ejercicio. Aleatorio. Corremos los datos. Pegado especial, valores. Nos vamos a selección aleatoria, filtro. Ordenamos de manera ascendente ahora y seleccionamos los 5 datos, los 6 datos. Entonces esto fue lo que se hizo en la parte de la muestra. Luego vamos a la parte de los límites reales. Los límites reales se utilizan para atender a la posición que ocupe cada dato con relación a la media. Si es menor que la media, la desviación se haría desde el límite inferior real del dato. Si es mayor que la media, se utilizaría el límite superior real del dato. Entonces vamos a comenzar con n, que es contar. Contamos todos nuestros datos. Ahora sacamos el mínimo de los datos, que es la fórmula min, sacamos todos los datos. El máximo de los datos. Luego vamos a la parte del rango, que el rango es el máximo menos el mínimo. Ahora vamos acá, que esta es una fórmula un poco más compleja, que es igual 1 más 3 punto 22 por la fórmula de logaritmo. Por el número de datos, que en este caso nos dio 5.90. Lo que vamos a hacer ahora es redondear, que en este caso, en este problema, sería el número de clases que vamos a tener. Redondeamos el dato para obtener el número de clases con 0 decimales y nos da un total de 6 clases. Luego tenemos lo que es la amplitud. La amplitud es el rango por la K ya redondeada, que la K son nuestro número de clases. Entonces nos vamos al rango entre la K. Ahora lo que vamos a hacer es que tenemos el número de clases, el límite inferior y el límite superior. Vamos a seleccionar nuestro mínimo, que es de 4. Lo vamos a dejar de esa manera. Ahora es el límite superior, que en este caso es el 18, más la amplitud. De la misma manera vamos a seguir haciendo todos estos datos. Es de suma importancia que al momento de estar en el límite superior demos clic en F4 para que nuestra celda se ponga con los signos de dinero entre cada una de sus letras para que se pueda correr la fórmula de una manera adecuada. Ahora vamos a este segundo problema y hacemos exactamente lo mismo para sacar el límite inferior y el límite superior. Sacamos la totalidad de los datos con la fórmula contar. Luego sacamos el mínimo de los datos, el máximo de los datos, el rango, que es el máximo menos el mínimo, la K, que en este caso es el número de clases, que es 1 más 3.322 por la fórmula logaritmo, por los datos, que en este caso nos da un 5 ya redondeado. Ahora tenemos la amplitud, recordemos que la amplitud es el rango entre
el número de clases ya redondeado, que en este caso nos da un 9. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio pasado, que es, tenemos el límite inferior, luego en el límite superior tenemos el límite inferior más la amplitud. Igual también recordando mantener los signos de pesos dentro de nuestra fórmula para que no se mueva. Volvemos a hacer todo el procedimiento con los límites. Ahora, por último, pasamos a lo que es la puntuación estándar. Esta puntuación estándar es identificada por Z, que se refiere a la transformación de la diferencia de un puntaje con respecto a su media aritmética en unidades de desviación estándar. La regla para calcularla es datos menos promedio sobre la cantidad de datos. Entonces, en este caso es muchísimo más sencillo. Tenemos estos dos ejercicios y vamos a comenzar. La puntuación Z equivale o corresponde a la desviación estándar. Entonces, cuando decimos puntuación Z, puntuación estándar y desviación estándar es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a seguir con nuestra fórmula. Lo único que hicimos aquí fue seleccionar todos los datos y para encontrar la desviación estándar seleccionamos la fórmula igual desvest, todos los datos, enter, y de una manera automática nos sacó la desviación estándar de los